Buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde todos los días analizamos lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Antes de dar el título del informe, hoy también un informe muy importante, ya verán, no se les olvide, suscríbanse al canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Valor, donde simplemente con suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, pues pueden estar enterados de el análisis, los videos que surjan desde Fénix Valor y que ustedes puedan utilizar gratuitamente. El título del informe del día de hoy es Petróleo al borde del abismo. Y aquí lo advertimos. Ustedes recordarán que hace un año muchas firmas en el mundo advertían que el petróleo iba para 180 o 200 dólares por barril por la crisis de Ucrania. Si alguno de ustedes cree que cuando hacemos esos comentarios simplemente no son sustentados o en el peor de los casos no son ciertos, voy a pasar a la pantalla y les voy a mostrar esto. Paso a la pantalla. Este es el diario La República, viernes 4 de marzo del 2022. Y en el diario La República decía, JP Morgan prevé que el barril de petróleo Brent llegue a 185 dólares por tensión en Ucrania. Pues hoy, amigas y amigos, el petróleo el día de hoy está cerrando la referencia WTI en 71,50 y la referencia Brent en 77,54. Por eso muchas veces hemos advertido que si ustedes de las personas que operan leyendo el periódico o se levantan todos los días a escuchar lo que dicen en la emisora, pero no tiene argumentos de inversión, pues básicamente no están nada. En esa ocasión, para hace un año aproximadamente, decíamos que cuando estos artículos proliferaban, muy probablemente lo que iba a venir era una situación de recesión que iba a hacer bajar el dólar a niveles de 80 o 90. Ustedes lo recuerdan. Efectivamente, eso se consiguió a finales del año anterior. E incluso el año anterior hilé todavía mucho más delgado. Advertí que como el mundo con las tasas de interés de la Fed estaba presionando tanto la política monetaria, iba a ser todavía más profunda o a generar mayores amenazas sobre una recesión económica global, y eso podría hacer caer el petróleo a niveles de 50 a los 60. En este caso, los 60, que van hasta el 69, está a 2 dólares de cumplirse este pronóstico, porque hoy nuevamente, y les vuelvo a mostrar, el petróleo se ubicó por los 71 dólares la referencia Brent y los 77 dólares la referencia, 71 la referencia WTI y 77 la referencia Brent. Todo esto para que dimensionen lo importante que es estar bien informado. No es suficiente con leer los medios, también es importante hacer sus propios estudios o tener referencias que realmente conozcan el mercado. Porque en un mercado como estos o una actividad como estas, donde el conflicto de intereses es lo que prima, pues básicamente colocar un anuncio siendo una gran marca, como ayer pasaba con la República y colocando ese artículo del Grupo Aval, o lo que hoy podemos ver de hace un año que los principales bancos de inversión en el mundo movían a la gente por cuenta del pánico, y a lo mejor ellos estén al otro lado de la pantalla haciendo lo que a ustedes les están indicando. Ese es el gran problema de operar sin argumentos. Pasemos a la pantalla y comencemos con el análisis del día de hoy. Recuerden que todos estos videos y estos informes pues son gratuitos para ustedes. Paso a la pantalla y comencemos. Tenemos un Colcap que finalizó realmente muy mixto. Al final en la subasta de cierre, una acción jalonó el comportamiento del mercado, que fue Grupo Sura y eventualmente Celsia, que es con sus variaciones, aunque Celsia no pesa mucho en el mercado, pero una variación del 5% sí tiene un efecto importante, como también pasó con Grupo Sura. En ese orden de ideas, el Colcap 0,18%, realmente muy cercano al cero, con un nivel de cierre de 1.156 unidades y, como dato importante, segundo día por debajo de 1.177 puntos. Para los que saben de Fibonacci, ya saben lo que eso significa. Miremos en términos de volumen lo negociado el día de hoy. Jornada con 66.420 millones, donde Ecopetrol fue la acción más negociada con 20.159 millones, seguida por Preferencial Bancolombia con 13.236 millones. Esperen a que llegue el periodo exdividendo de Ecopetrol y se darán cuenta lo que va a ocurrir. Los que creen que simplemente están en una compañía que es ajena a lo que ocurre en el mundo, y más en un gobierno
donde su política es cero nuevos contratos de exploración de petróleo y de gas. Bastante lo hemos advertido y en su momento lo recordaremos. Acciones más valorizadas, lo decía hace un momento. Estas dos acciones fueron las que llevaron al Colcap al 0,18 porque estaba prácticamente en un nivel de 0%. Celsius 5,58%, 2.555 pesos con 207 millones. El segundo lugar para Grupo Sura, 5,29% a 35.800 pesos con 918 millones. Y el tercer lugar para el Banco de Bogotá, que sube 3,12% a 27.800 pesos con 2.406 millones negociados. En el lado de las desvalorizaciones, Fabricato fue la perdedora del día, 6,78%, 5 pesos con 50 de cierre y 15 millones negociados. El segundo lugar para Terpel, los que ya estaban muy contentos con que Terpel ya iba a rebotar, pues no, 6,08% a la baja, 7.800 pesos con 415 millones, pero hay que decir, para ser justos, que la caída de Terpel se dio en la subasta de cierre, con unas transacciones al final en la subasta que fueron las que la bajaran. Esto es lo típico o el típico movimiento de stop o de cierre de una posición de manera fortuita y que llevó a la acción a caer 6,08%, una acción que lleva por el nivel de los 8.000 pesos muchos meses en una zona de consolidación. El tercer lugar fue para Preferencial Aval, que ayer en la subasta de cierre también lo explicábamos con la República, el artículo donde decían que caía 7% el Grupo Aval, era la que caía la acción ordinaria del Grupo Aval, y en la subasta subía la acción de Preferencial Aval 3 y tanto por ciento el día de ayer. Hoy simplemente se ajusta y vuelve a estar a nivel neutral, y el alza de ayer de 3.50 pues lo reduce el día de hoy 3,47% a 558,90 pesos de cierre y 2.568 millones de pesos. Pero vamos a los aspectos protagonistas de la jornada. Y es que sin lugar a dudas, el dato importante era el dato de inflación en Estados Unidos, que encontramos que se ubicó en el 0,4%. Si bien eso es similar a la expectativa, aunque inferior al mes anterior que fue 0,5 en enero, destacó un poco más que la inflación se ubicó en el 6%, 40 puntos básicos menos que la inflación registrada a enero anual. Esto en principio era positivo y de hecho, cuando uno mira los mercados internacionales, en Europa los índices subieron entre 1 y 2% en promedio y en Estados Unidos subía 1,06 el Dow, 1,68 el Standard & Poor's y el Nasdaq. Pero para hacer un análisis más completo, un dato de inflación que cae sigue evidenciando la debilidad del consumidor en Estados Unidos y nuestra tesis, de las cuales tanto les he hablado. Una recesión significa, o un menor crecimiento significa, una menor capacidad de consumo. Si la capacidad de consumo se reduce, cae la demanda, la compra de bienes y servicios. Y por eso, por esa razón tan elemental que hace más de un año lo vengo advirtiendo en estos informes, pues se explica en buena medida la caída del petróleo. Paso a la pantalla. Observen ustedes la referencia Brent cayendo 3,94% y la referencia WTI 4,34%. Y en este sentido, el precio de las exportaciones de Ecopetrol en el primer trimestre de este 2023 lo van a sentir más adelante, algo que algunos no quieren escuchar. En este orden de ideas, pues el movimiento negativo del petróleo le pasó factura a emergentes que dependen de materias primas. Por eso Brasil baja 0,18%, Argentina 2,12%, Chile 0,72% abajo y México 0,55% abajo. El mercado de dólar hoy tenía un descanso, ya actualizará la página del dólar, aquí lo vemos, bajó en promedio de 4,769 a 4,735, algo así como 34 pesos. Todo esto en un escenario donde en el mundo y en el mercado local siguen observando las apreciaciones del señor Gustavo Petro como tan salidas de la realidad, que incluso ya no hacen subir el dólar, lo hace bajar, porque lo que esto significa es que más adelante o en las próximas elecciones, este gobierno probablemente no va a tener posibilidades de una reelección, porque sus mismos votantes, buena parte de ellos, ya se están dando cuenta del grave error que cometieron al elegir un cambio, pero un cambio en reversa para destruir o afectar lo poco o mucho que se había construido. En este sentido, el mercado, por el contrario,
tuvo una caída en la tasa de cambio. En términos de noticias del día, no habían noticias relevantes, están esperando resultados financieros de algunos emisores el día de hoy. Y en el servicio Fénix, ¿qué esperábamos? Si ustedes le dan un clic al servicio Fénix, esperábamos para el día de hoy un comportamiento mixto, aquí lo pueden ver, 14 de marzo, antes de la apertura, un comportamiento mixto para el Colcap y bajista para el dólar. Si se fijan, el dólar bajó efectivamente 34 pesos y el Colcap realmente fue más mixto que con una tendencia y sobre todo por el ambiente internacional que había. Recuerden que esta información del servicio Fénix la pueden leer gratuitamente, pero si usted desea tener acceso a los simuladores, a los informes exclusivos, por ejemplo, ahora mucha gente que no compraba Cemex cuando era barata, cuando nos interesaba, la compró después del 8 de noviembre, cuando ya en el comunicado aquel se hablaba que no existía posibilidad de venta en la OPA. Y entonces ahora la gente que no le gustaba la acción a 1.500 o a 2.000 o a 3.000 o a 4.000 pesos, pues sí le gustó después de este anuncio. Y ese es el gran problema de la gente cuando operan de acuerdo a lo que leen en Twitter y no a un buen referente o un buen servicio bursátil. Por eso hoy incluso algunas personas que pueden beneficiarse con información, pues les enviamos una tesis de lo que está ocurriendo, de lo que se debería hacer para esas personas que tienen Cemex. Eso enviado en el servicio Fénix. Así que si ustedes desean más información, puede solicitar la información del servicio Fénix escribiendo al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se vayan sin suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.